Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Chamuco Media, Preludio, donde iniciaremos la conversación. En este primer episodio nos sentimos muy contentas, emocionadas, emocionados también porque tenemos a Gabriel Schutz, quien es escritor y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte cursos sobre ética helenística. También es autor del ensayo Éticas de la Serenidad, la invitación helenística, galardonado con el premio Norman Sverldin, Sí. Así como las novelas Profetas Menores y Rapsodia Nocturna. Ha publicado también los libros de cuentos El Fuelle Infinito y Verás mis espaldas, mención en el Premio Nacional de Literatura, galardonado, y Una noche luz y clara y otros cuentos, primera mención en el Premio Casa de las Américas. Ha recibido además otros reconocimientos como la medalla Alfonso Caso en 2007 por su trayectoria académica y el Premio Nacional de Literatura en Uruguay 1998 y 1999. Además de su trabajo como docente, se dedica al acompañamiento terapéutico desde una perspectiva filosófica. Es también practicante y estudioso del budismo desde hace más de 2 décadas. Todo eso en este invitado que tenemos hoy el honor de tener aquí. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Muy bien, muy contento. Gracias por permitirnos esta conversación. Bueno, primero queremos empezar en pues esto que hemos platicado un poquito antes, ¿no? Esta idea de este programa es ir como unos pasos atrás, digamos, a estas conversaciones que podemos tener de manera cotidiana, que de pronto nos parece que muchas y muchos tenemos estos intereses, pero a veces no sabemos bien cómo plantearlo o cómo podemos empezar a plantearlo. Y en ese sentido, pues queremos empezar a preguntarte sobre si la filosofía da alguna respuesta o no a pues este escenario que estamos viviendo también actualmente. Digo, lo hemos vivido siempre, ¿no? En este mundo de incertidumbre no hay certezas, pero en este momento en específico, en el nivel pues mundial, vemos una situación también con mucho dolor, como el genocidio en Gaza, esta escalada también violenta, ¿no? Sobre pues guerras nucleares, de pronto también decisiones que parecen tomar como unos cuantos personajes a nivel internacional y las personas de pronto de a pie, pues comunes y corrientes, nos quedamos como, ¿qué hacemos aquí, no? En el sentido pues eso de la certidumbre. En ese contexto, también, ¿no? En ciertos escenarios de precariedad, pues esto de violencia, de sentir un mundo muy caótico, ¿la filosofía puede decirnos algo sobre esto? La filosofía es una cosa muy amplia, ¿no? Yo no podría contestar la filosofía. Evidentemente, uno de los temas fundamentales de la filosofía es el dolor, porque tú hablaste de dolor y eso es algo tan perenne, quizá más que la filosofía o que las sabidurías de las distintas tradiciones que se fueron desarrollando. En ese sentido, claro, en la tradición filosófica hay, yo no sé si respuestas es algo que invitaciones a explorar. Y por supuesto que hay respuestas. Yo me he especializado en filosofía antigua y es de lo que creo que más puedo hablar. Especializado aquí no quieres decir en primer lugar, en algún momento sí quiso decir en primer lugar eso, erudición teorética, ¿no? Especializado quiere decir la investigación de el tipo de pensamientos y prácticas que en ese tipo de escuelas desarrollaban. Y todo el problema de esas escuelas es el dolor, ¿no? O sea, ellos les llamaban tarajé, perturbaciones, las perturbaciones del alma, el sufrimiento, lo que el budismo llama sufrimiento, malestar, dukkha en su palabra original. Ese fue el gran problema de la antigüedad, ¿no? Desde Sócrates para adelante, todas las escuelas que vienen después de Aristóteles, que eso es el periodo helenístico. Tú cuando leías mi presentación hablabas de ese periodo, quizá mucha gente no sabe, pero es un periodo que va más o menos desde posterior a Aristóteles hasta el siglo III, ¿no? Se fecha entre el 323 a.C., cuando muere Alejandro Magno, porque ahí Alejandro Magno extiende, digamos, el imperio griego de una manera fenomenal por sus conquistas, su arrojo,
su colonización, supongo, en cierto sentido, hasta los confines de la India prácticamente. Entonces es como una especie de primera gran globalización, y ahí florecen cierto tipo de escuelas donde hay mucho intercambio documentado con Oriente. Por eso el budismo se parece tanto a estas tradiciones, en cierto sentido, en muchos sentidos diría, y las problemáticas de todo ese periodo es, digamos, la herencia de la gran pregunta socrática: ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una vida humana bien vivida? ¿Cómo debo vivir mi vida? Y eso tiene derivaciones en justamente cuestiones aledañas como el papel de la fortuna, de las calamidades, de que se nos atraviesa un infortunio, y el papel constitutivo del dolor, del malestar, cuáles son sus raíces, cuáles son sus fuentes, qué se puede hacer con eso, si hay manera de elaborarlo y trascenderlo o no. Entonces, en ese sentido, digamos que las escuelas antiguas funcionan con protocolos prácticamente medicinales, ¿no? Así como si tú vas al médico, te pueden decir, te dan un diagnóstico y primero, ¿no? Un diagnóstico de dónde está el problema, un tratamiento, una prescripción, y en función de eso un seguimiento con vistas a una cura, llamémosle así. En filosofía antigua es igual, ¿no? Hay un diagnóstico, hay un filosofar, un pensamiento, una reflexión y una práctica relativa a por qué se originan las perturbaciones y cuáles son, y si hay un modo de incidir sobre ellas, y qué prácticas o tratamientos permitirían. En ese sentido son problemáticas atemporales, perennes, ¿no? Por eso tiene sentido hablar de sabidurías perennes, ¿no? En este tipo de escuelas. Luego otros filósofos y otras filósofas habrán hablado también de esto. Spinoza habla de esto, Nietzsche habla de esto, Schopenhauer habla de esto. Hay muchos filósofos que hablan de esto hoy día a nivel contemporáneo. Pero quizá la diferencia, lo que a mí me parece interesante de la antigüedad, es que hablan a un nivel muy básico, muy categorial, donde da igual justamente en qué circunstancia específica estés viviendo, en qué tiempo, en qué espacio. Da igual si sos mujer o hombre. Eso también es interesante hoy, porque la discusión está como muy metida ahí, pero en realidad todos sufrimos. Todos tenemos miedo a morir, todos envejecemos, todos enfermamos, a todos se nos mueren las personas que queremos. Hay un nivel que está muy abajo de las determinaciones específicas individuales, de tu forma específica, tú mujer, yo hombre, tú mexicana, yo uruguayo, radicado en México hace un montón de años, etcétera, etcétera. Debajo de todo eso, que son condiciones que hacen a tu forma, condiciones que también están afectadas por el tiempo que te toca, por las circunstancias que te tocan, hay un planteo mucho más categorial, mucho más genérico sobre eso. Y eso es lo interesante de esas filosofías. En ese sentido, desde luego que tienen respuestas para lo que sucede hoy, pero como dice el tango, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, ¿no? Discépolo. En ese sentido, bueno, hay muchas respuestas ahí interesantes, ¿no? Que no dependen únicamente de un filosofar en el sentido un poco empobrecido, en que hoy se hace filosofía, leer, escribir, pensar, sino que hay tratamientos y hay que seguir los tratamientos, ¿no? O sea, y eso se traduce en prácticas concretas. Eso nos parece que es más típico de Oriente. Vemos a las personas como este señor precioso, que me voy a permitir mostrarle a la cámara. No lo traje yo, lo voy a robar. Es un Buda con el mudra de no temas. Entonces para nosotros es familiar ver justo, ¿no? Personas en posición de loto, semiloto, respirando. O sea, parece que Oriente tiene como un abanico, y lo tiene indudablemente, de posibilidades y prácticas, pero en Occidente también las hay, las hubo, ¿no? Y de alguna manera, interesantemente, hace unos pocos años, cuando con la pandemia las ventas de los libros de Séneca y Marco Aurelio se triplicaron, ¿no? Entonces hay gente que dice, son filosofías para tiempos de emergencia. La verdad es que eso no es cierto, ¿no? Son filosofías para cualquier tiempo. Porque cuando no hay emergencias o cuando no hay calamidades a la vista, de todos modos hay otras cosas. Uno se puede disipar fácilmente, uno puede, en fin. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría que sí, que sin duda, ¿no? Que la filosofía tiene mucho que decir. Aquí yo estoy hablando desde el lugar con el que estoy más familiarizado, más íntimamente familiarizado, ¿no?
Ujú. Y precisamente sobre esto del estoicismo, yo también he visto justo lo que decías, ¿no? Desde la pandemia, incluso jóvenes se han acercado más, por lo menos yo he visto en redes sociales como, claro, así en TikTok, por ejemplo, ¿no? Como estoico pero a mí me parece, ¿no? Como esta aproximación que puede aparecerse porque hay búsqueda de ciertas, bueno, a lo mejor como dices, no respuestas tal cual, pero sí de esta necesidad de algo, ¿no? Que no está como tan simple, que es algo más profundo y que da respuestas a estas inquietudes. En ese sentido, también porque eres un gran especialista en esta parte del estoicismo, bueno, tú nos explicarás esta relación que tiene el dolor con el temor, especialmente, ¿no? Yo pienso más en el temor, no sé si sea, digamos, como, no sé si decirlo correcto, pues, pero porque pienso que el temor es uno de los factores más fundamentales frente a la incertidumbre y a lo que vivimos, ¿no? Un poco con esto que iniciaba, en el que no existe, tal vez en este momento, bueno, y tú también nos hacías este recordatorio de lo que ocurrió, por ejemplo, con Alejandro Magno y esta revolución completa, ¿no? De ruptura también entre fronteras y esto que debió también ser muy duro, ¿no? Pero bueno, no existe tal vez en este momento como algún organismo internacional o una fuente por decirlo así, de poder en la que los seres humanos podamos sentirnos confiados en que hay cierto orden del mundo o que hay que hay un punto en el que no se va a pasar hacia una violación total de los derechos humanos o que no seremos nosotros quienes estemos expuestos a sufrir como algún tipo de terror. Eso además, y todo, por ejemplo, la crisis climática, ¿no? La precariedad también de las nuevas generaciones, que seguramente pues no tendremos acceso como otras generaciones a la vivienda, que la salud también es un problema, insisto en esta parte también de lo ambiental, porque también vemos fenómenos cada vez pues más extraños que también nos hacen generar ese temor, en fin. Pienso que en general este sentimiento pues de temor, ¿cómo se relaciona con esta cuestión de las perturbaciones y el estoicismo en específico? ¿Qué nos dice sobre el temor? De acuerdo. En el caso específico de los estoicos, toda perturbación es una especie de pasión. Dolor es una manera muy general de llamarle a las pasiones. O sea, lo que nos hace sufrir son las pasiones, lo cual es un pensamiento muy contraintuitivo si pensás un momento para nosotros, porque somos postrománticos de alguna manera. O sea, aunque el romanticismo fue en el siglo XIX donde tuvo su eclosión, fue un cisma, ¿no? Fue una verdadera revolución, puso un poco patas para arriba todo. En respuesta, es interesante hacer este rastreo, voy a hacer una breve digresión, pero creo que es interesante porque es un obstáculo eventualmente para poder entender las escuelas antiguas, el hecho de que hubo esta especie de movimiento filosófico, artístico, etcétera, llamado romanticismo, ¿no? Y que fue una respuesta al siglo de las luces, al siglo XVIII, a ese aburrido siglo donde las verdades, donde había toda esa emoción con la descripción físico-matemática del mundo, ¿no? Post-Newton, Kant, etcétera, la ilustración, toda esta cosa ordenada, racional, pero en un sentido que empezaba como a ser asfixiante. Entonces viene esta otra cosa llamada romanticismo a reivindicar que la verdad última no es físico-matemática, que es poética, a reivindicar las criaturas nocturnas, The Raven, el cuervo de Poe, etc. Entonces es una exacerbación de las pasiones, todo lo oscuro. Ahí sale Schopenhauer, después Freud, que de alguna manera reconoce en Schopenhauer una especie de ancestro, lo inconsciente, lo pulsional, ¿no? Entonces para nosotros que somos un poco herederos de eso, es difícil decir, ¿cómo que las pasiones son el problema? ¿No? A mí lo que me gusta es apasionarme. Pero, digamos, esa es una dificultad para comprender estas escuelas, porque hay un ideal ahí de que la buena vida, respondiendo a la pregunta socrática, es lo que ellos llaman la vida imperturbable, la imperturbabilidad del alma, la serenidad del espíritu, y eso puede sonar muy aburrido. Lo que hay debajo de eso es una idea de inmensa libertad, ¿no? De una mente totalmente incondicionada, de una mente libre, donde todo el potencial puede expresarse, una mente en el sentido del budismo quizás más explícito, pero es lo mismo las escuelas, en todas ellas, helenísticas, ¿no? El potencial del amor, el potencial de la fraternidad, el potencial de la compasión, el potencial del deleite estético, el potencial artístico, diría en algún sentido.
Entonces nos cuesta un poco entender, pero efectivamente en el caso específico de los estoicos, en el caso de Epicuro, de otros, también están muy cercanos a esta idea. El problema son las pasiones. Perturbación es un modo general de referir a pasiones. El miedo, la ira, la tristeza, la avidez, la envidia, la vergüenza. Tú señalás el miedo como una pasión fundamental y yo estoy de acuerdo con eso, que se podría decir, pero están todas interpenetradas, ¿no? Detrás de una persona que está en cólera hay miedo. La cólera y el miedo tienen una sociedad. Detrás de la tristeza hay un cierto miedo también. Detrás del apego hay mucho miedo, ¿no? Entonces, pero podríamos pensar que, no sé, que están todas un poco interconectadas y que de una pudiera llegar a la otra. De todas maneras, creo que el miedo es un buen punto de partida como para leer por qué estamos tan mal, ¿no? O sea, yo diría que afirmaría que debajo de toda esta civilización de la acumulación, que al final todo esto que tú planteaste en el fondo es un deseo de acumulación. Un pueblo que oprime a otro pueblo o directamente lo quiere asesinar, es acumular. ¿Acumular qué? Mi tierra, mía, no tuya, mía, ¿no? Dinero, reputación, lo que sea, ¿no? Y detrás de ese afán acumulatorio que tiene como quizás su expresión máxima en estos tiempos tan oscuros de capitalismo salvaje, ya creo que estamos mucho más allá todavía del capitalismo salvaje, ¿no? De gran estupidez, de acumular horas en internet, horas... O sea, son fugas, ¿no? O sea, el deseo de acumular es la idea de que, digamos, estoy pensando un poco con estas escuelas, sin mencionarlas explícitamente, sí. Aunque hay una definición específica de qué es el miedo, que eventualmente diré, pero de alguna manera lo que hay ahí es como todo este afán de acumulación no es otra cosa que miedo, ¿no? O sea, es como el miedo a ser desposeído. Es todo lo contrario de la fe. Ellos no hablan de la fe en un sentido así tan religioso, pero Gandhi decía, lo contrario del miedo no es la valentía, es la fe. ¿Cuál es la fe? Bueno, bíblicamente Dios proveerá, ¿no? Que puede sonar un poco laxo, pero es una invitación a un poco entregar. La naturaleza da de sobra, la naturaleza no tiene una lógica mezquina y miserable. Si uno observa la naturaleza, tú tiras cualquier semilla en la tierra y crece de una manera, es absolutamente generosa. Responde a la ley de la fecundidad, no de la escasez. Todo nuestro modelo económico, político, ético, social, está debajo de eso una idea de escasez, de esto se va a terminar, es como que hay una memoria ancestral o no sé qué hay ahí, pero en realidad la tierra da para todos, es una verdadera vergüenza es una vergüenza para la humanidad estar hoy día con aparatos que tienen una tecnología superior a la que se necesitó para mandar al ser humano a la luna y no poder vivir todos en paz, comiendo más o menos de lo que da la tierra, y tener que trabajar la cantidad estúpida de horas que trabajamos. Porque es una estupidez, teniendo este inmenso potencial, tener que destinar la mayor cantidad de tiempo a ganar dinero es absolutamente estúpido. Es una vergüenza para la humanidad eso. Ni se diga cuando eso se desborda en todo lo que tú mencionaste, ¿no? Guerras estúpidas, amenazas, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, yo estaría de acuerdo en decir, todo esto es puro miedo. En el fondo de un Donald Trump es un hombre lleno de miedo, tiene un agujero en el centro de su corazón negro, inconmensurable, ¿no? Es un pobre hombre, es un pobre diablo realmente, detrás de toda esa cosa aparatosa. Y todos ellos, Netanyahu, el Khomeini, todos ellos son, y tantas personas. Y en realidad estamos educados en eso. Es un problema muy grave, muy severo, porque son es poca la educación que tenemos para el desapego, el deshacimiento, la libertad interior, que tiene que ver justo con desasirse. Por eso ellos formulan negativamente el objetivo, la meta moral, ataraxia, ausencia de perturbaciones, no perturbabilidad. Ya todo está ahí, ¿no? En el Zen se dice mucho, no hay en el budismo en general, pero en el Zen en particular, no hay ningún lugar al que ir, no hay nada que conquistar, no hay nada que ganar, todo ya está ahí. Todo ya está acá. Tú observas a un niño y si el niño está bien y es amado y tiene límites también, está bien alimentado, el niño está completo. No está en falta, digamos. Bueno, no sé qué diría Lacan y toda la tradición psicoanalítica, pero de alguna manera, bueno, claro que es dependiente, pero cuando está en su juego, es uno con su juego, está en intimidad, no está en crisis, no le falta, en ese momento, en todo caso, no le falta nada, hay plenitud, ese es nuestro estado de naturaleza, dicen las escuelas antiguas. Tiene mucha razón.
la mente de Buda, la mente natural, el logos, llámalo como tú quieras, ¿no? El sí mismo o selbst de Jung. Es la misma idea. Entonces es mucho más una vía negativa, es un desasirse de todo lo que está generando perturbación que un adquirir más, pero nuestro mundo va a contrapelo, es acumular. Y ahí hay miedo, ¿no? Ahí hay miedo. Realmente. Gabriel, perdón que te interrumpa en No, esto, al pero se me contrario, hace muy, muy importante esta parte. Es decir, bajo esta concepción, digamos, el sentido de la maldad, así por entenderla de alguna manera, lo que ya sería debajo es este temor que tendrían. Tú mencionas, por ejemplo, ¿no? A personajes tan, pues incluso odiados y nefastos, ¿no? Sí, generadas como Trump y Netanyahu, ¿no? Pero también pienso que en cualquiera de nosotras y nosotros también existe, por ejemplo, ¿no? Estos gestos de mucho temor y que de pronto eso hace que tengamos acciones egoístas y hasta malvadas o crueles, ¿no? Que a lo mejor, bueno, ahí también pienso como, no sé si decir como hay niveles, pero sí probablemente. Desde luego que hay niveles, que hay grados, ¿no? Hay grados, claro, ¿no? Desde luego. Pero yendo más allá, porque también, bueno, primero eso, para no complicarlo ahorita tanto, pero dentro de, digamos, como dentro de todos los seres humanos, entonces, más que la maldad, estaría como este temor constante en eso, tiene que ver con esa cuestión de la preservación, de siempre estar temiendo que nunca va a ser suficiente, de la insuficiencia de todo, que nunca nada sea suficiente. Es una pregunta clásica en filosofía, es el problema del mal, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe? Sobre todo si hay, como en los estoicos y en las tradiciones antiguas, o más tarde en las tradiciones ya más espirituales. Estas son espirituales definitivamente, aunque la palabra esté un poco bastardeada, ¿no? Lo espiritual, pero definitivamente son tradiciones ético-espirituales. Es lo mismo. En el fondo, ética y espiritualidad se parecen en el sentido antiguo, grecorromano. En esas tradiciones y también en el budismo, etcétera, claro, si hay una especie de principio último que está detrás de todo, y pongamos en el caso de los estoicos el logos, una especie de razón cósmica que organiza todo y además todo propende al bien, como creía Platón. Todo tiende al bien, entonces ¿por qué el mal? ¿Por qué hay mal? ¿No? Hay muchas respuestas. Digamos que una respuesta clásica que viene de Platón y el budismo coincide con eso, es que el mal es ignorancia, ¿no? O sea que estas personas, y el miedo no es otra cosa que ignorancia también, es una especie de ignorancia. Ese es un tema interesante también porque el miedo nunca te va a ayudar. Y esto es polémico porque alguien diría, ¿cómo? ¿El miedo es un reflejo que te saca cuando hay una situación? No, el miedo eso no es el miedo. Eso es equipamiento que la naturaleza te dio, es neurobiología. Cuando hay una situación que efectivamente es amenazante o mortalmente amenazante, te aseguro que no vas a tener que calentar tus tobillos y tus rodillas para salir corriendo. Biológicamente todo se activa. Las suprarrenales secretan y la adrenalina empieza a correr. ¿Y tú estás listo? ¿Para qué? ¿Para combatir o para huir? Es el famoso mecanismo combate-huida, también llamado estrés. No es un mecanismo que se debería activar porque no recibí una respuesta de WhatsApp en 2 horas. Es un mecanismo que se debería activar cuando un mamut viene. Es así de antiguo, lo tenemos los mamíferos, no solo los humanos. Entonces, eso ya está ahí. Tu biología sabe, tu sistema nervioso autónomo, eso se conoce como teoría polivagal. Se investigó en los años 90, Stephen Porges, un investigador estadounidense. Entonces, digamos, hay una cosa llamada neurobiología y de la seguridad. Tú puedes estar en modo seguridad como supongo que estás tú ahora y yo ahora estoy también. Me siento cómodo, no me siento amenazado, no me están preguntando cosas o lo que sea, no me están mirando feo, no están hablándome feo. Y todo eso yo lo estoy percibiendo, mis oídos y mis ojos y mi sensibilidad. Mi sistema nervioso autónomo está evaluando en este momento. Esto seguro te puedes abrir, es un buen lugar para la creatividad, la improvisación, el amor, la compasión, la ternura. Todo lo bueno sucede ahí. Pero si yo sintiera que algo es amenazante, seguramente cambiaría el modo neurobiológico, lo hace el sistema nervioso autónomo. Me pondría en un estado de estrés que me prepara para exactamente eso, combatir o huir. No hay miedo ahí, no hay miedo. ¿Por qué no hay miedo? Porque es ahorita que tengo que combatir o huir. Y el miedo es una proyección sobre el futuro. Esto es ahora.
si la amenaza fuera mortal y no hay cómo combatir y cómo huir, si el sistema nervioso autónomo evalúa eso, el sistema se apaga, colapsa. Es parálisis, es como los reptiles cuando se quedan así, se hacen los muertos u otros animales para que la presa diga, vaya, el cazador, digamos, ya se murió, ¿no? En las guerras, en esas escenas donde hay uno que se oculta bajo el otro cadáver y se hace el muerto. Bueno, eso sucede a nivel neurobiológico, ¿no? Estamos equipados para todo eso. El miedo es otra cosa, es un estado cognitivo, implica creencias. Implica la creencia, acá viene la definición básica que dan los estoicos, de un mal por venir. Según los estoicos, no hay males externos, entonces es una evaluación fallida y por eso hace sufrir. Un mal por venir, pero si te das cuenta hay un espacio de tiempo, es el futuro. Para que el miedo florezca, debe haber esa distancia temporal, tiene que haber la capacidad de poder fantasear. El miedo es una fantasía. Si el león está acá, tú no tenés miedo, o te paralizás porque ya no vas a pelear con el león ni vas a huir y es como, o vas a pelear con el león como sea. Hay personajes, ¿no? Como es este gran personaje griego, ya lo olvidé, lo voy a recordar, ¿no? De sus trabajos, ¿no? Hércules, exacto, Hércules, gracias. Aquí aportan. Hércules o Heracles, como Hércules, ¿no? Pero digamos, si uno no es Hércules, en general, bueno, vas a querer correr, ¿no? Pero no tenés miedo en ese momento, estás activo. El miedo es otra cosa, el miedo es cognitivo, el miedo implica creencias. Ahí es donde inciden estas escuelas antiguas y dicen, si tú revisaras tus creencias y te habituaras a ver que los bienes y los males no están ahí afuera, están en la virtud, etcétera, en el uso que haces del tiempo que se te da, en tener estados mentales provechosos, en comprender en lugar de juzgar, bla, 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 de ecuanimidad, de compasión, amor. Bueno, ahí tu mundo cambia, ¿no? Y todo cambia. Y aunque el mundo sea repulsivo por su organización política, ahí hay un espacio donde tú puedes, de alguna manera, tener una respuesta interesante sobre el mundo, ¿no? En relación al mundo. Quizá además ayuda que estar todo el tiempo mirando YouTube, con perdón del canal, y viendo qué dice sobre la guerra de Irak y todo eso, y estando ahí sin hacer nada, o posteando en Facebook todo el tiempo, qué horrible, y estos son los malos, y estos son los buenos. Todo eso es estupidez, todo eso desde mi punto de vista no alimenta gran cosa. Oye, y precisamente también un poquito lo hemos tocado a lo largo de esta conversación, sobre el Oriente y el budismo, ¿no? Digo, yo desconozco, tú ahorita pues nos explicarás, pero ¿qué tiene que ver el budismo con esto? Yo recuerdo así como vagamente esto de las 4 nobles verdades, por ejemplo, ¿no? Porque me parece esto que dices, por ejemplo, sobre el temor y sobre el sufrimiento en general. Y esto también que mencionabas sobre la ignorancia. No es una ignorancia académica, ¿no? O no. Una cuestión así claro. de no has leído lo suficiente para saber esto, sino verdades más profundas que, bueno, tú nos explicarás, pero como que nos hace falta conocerlas, ya están ahí, pero nos hace falta conocerlas y si nos puedes explicar un poquito qué tiene que ver el budismo con todo esto, con esta línea. Antes que nada, qué bueno que dijiste lo de la ignorancia porque quedó un poco el tema sin desarrollar, ¿no? Claro, ignorancia evidentemente no es una ignorancia teórica, de acuerdo con los antiguos sería la ignorancia de los verdaderos bienes y males, ¿no? Entonces yo creo que mi bien es poseer algo que tú tenés. Bueno, voy a robártelo, como voy a hacer con el Buda próximo. No sé, o sea, en realidad ya hay evaluaciones y un poco la confianza que hay en este sentido es que si hubiera el tiempo suficiente para que la persona pudiera tener conocimiento de los verdaderos, suena muy dogmático a nuestros oídos, pero ellos hablan sin tapujos de los verdaderos bienes y males, la persona probablemente se daría cuenta de que su mal no tiene fundamento. Esto que se ve como una acción malvada está infundada y entonces se disolvería solo. Esa es una estrategia típicamente budista, también estoica. Y hubo un experimento muy interesante sobre esto, que fue que en algún lugar, creo que de la India, en cárceles de alta seguridad, invitaron a no sé exactamente a quién, a un monje, a un maestro budista, creo que probablemente un monje, a que conversara y compartiera tiempo con los reclusos de alta seguridad, o sea, los asesinos, violadores, etcétera, ¿no? Y él, interesantemente, dijo, acepto siempre y cuando no haya policías, guardias, nada, solo nosotros. Y él estuvo con ellos. Y uno de ellos, que había cometido un homicidio,
a partir de ese encuentro con esta persona, no sé exactamente qué pasó ahí, tomó conciencia de lo que hizo, ¿ves? Tomó conciencia. No una conciencia intelectual de, bueno, sí, está mal matar, yo qué sé. Verdaderamente, te imaginas el momento, o sea, como de, ¡ah! Lo que hice, quité una vida, yo no soy el que da la vida, ¿cómo puedo yo? Y fue una cosa brutal y él quiso ir con los deudos de la persona que le había asesinado a pedir perdón. Ese es un poco el paso de quitar el velo de la ignorancia, ¿ves? Hay una gran confianza en estas ideas, en estas antiguas tradiciones, en el potencial humano para el amor, porque eso es un acto de amor, ese arrepentimiento y esa vergüenza espantosa que debe haber sentido este hombre y esa necesidad de expiarlo hasta donde se pueda a través de un pedir perdón. Ahí está la humanidad y esa es la confianza de estas tradiciones, ¿no? Entonces la ignorancia es lo que vela ese potencial humano. El budismo le llama la mente natural o la mente de Buda. Buda quiere decir, no es una deidad, Buda es la mente despierta. Buda específicamente sería el que despertó, ese sería el Buda histórico, este personaje, ¿no? Siddhartha Gautama, llamado Shakyamuni en la tradición del budismo, porque era del clan de los Shakyas. Pero eso solo es la figura histórica, realmente es una idea más importante. Todos tenemos la mente de Buda, o sea, la mente despierta, el potencial de despertar, de la mente incondicionada, ¿no? Entonces, el budismo tiene mucho que ver porque también la problemática central del budismo es dukkha, el malestar, el sufrimiento. Y esto que tú mencionabas, las 4 nobles verdades, responden al primer discurso que da ese personaje en la leyenda, el Buda histórico, ya una vez que comprende que tiene una visión clara y cabal de la naturaleza última de lo real y predica ante 5 ascetas que lo habían acompañado en su camino, de los cuales después se desprende porque se da cuenta que las prácticas ascéticas extremas no son el camino. Tampoco el palacio, él era un príncipe, abandona ni el palacio ni las prácticas ascéticas. De ahí se habla del camino medio. Y entonces el primer discurso que él predica, conocido popularmente como el Sutra o discurso de Benarés, porque lo predica en la ciudad de la India sagrada de Benarés o Varanasi, ahí él enuncia las 4 nobles verdades, la primera de las cuales es ineludible el sufrimiento. No es que vivir es un sufrimiento, no es eso. Es que si te toca venir a la existencia, forzosamente va a haber sufrimiento. Y ese sufrimiento acusa causas groseras, la muerte, o sea, sabernos mortales es sufrimiento, y el morir es sufrimiento. Si has visto a una persona agonizar, se ve difícil, aunque ahora hay investigaciones que dicen que hay mucha paz en el cerebro mientras se dan esos gemidos. Vete a saber, ahí hay todo un tema, el budismo tibetano aborda eso. El ser mortales, el ser susceptibles a la vejez y la vejez como tal. Es sufrimiento ver cómo caen las facultades, ¿no? Realmente. Ser susceptibles a la enfermedad es sufrimiento. Tener que separarnos de las personas que amamos y eso te va a pasar a fuerzas. Entre otras cosas porque se van a morir, o te van a dejar, o van a tomar su camino y en su camino tú no estás. Y todos tenemos experiencia de lo que duele cuando eso sucede, o coexistir con personas que no nos gustan. Esas son las causas groseras. Debajo de todo eso está, quizá debajo del miedo incluso, Tanja, la sed. Más, quiero más, el deseo, ¿no? Es el problema de Schopenhauer también. La voluntad de vivir le llama a él, más en la tradición del hinduismo, pero el budismo viene del hinduismo. Después se aparta, hace críticas, pero de alguna manera hay una raíz común, ¿no? Entonces sería este deseo. El miedo sería una versión de un deseo de seguridad. Todavía no estoy seguro, necesito 1 millón más de pesos para armarla, ¿no? O necesito más gente que me quiera, o más gente que diga que soy chido para sentirme bien, y eso es un barril sin fondo, es un agujero sin fin, nunca va a suceder. Pero perdón, ahí hay como un elemento sí primario, o sea, digo, eso sería ya el exceso quizá, ¿no? Pero sí habrá un elemento como primario instintivo, pues. Para el budismo sí, o sea, es una buena pregunta, ¿no? Hay una especie de antropología filosófica en estas tradiciones, en el sentido de la pregunta de qué es el ser humano, ¿no? Bueno, el ser humano es un ser que viene, sí, antropológicamente de fábrica, congénitamente, con una especie de apetito susceptible de desbordarse en todas las pasiones.
Ahora bien, también paralelo a eso lo que hay es como una descripción de cómo es el arco de vida de un ser humano que viene necesariamente con eso, ¿no? Y entonces, digamos, hay un proverbio zen que me gusta mucho, no recuerdo ni el siglo ni el autor, en eso no soy bueno, pero es muy conocido y dice, en el comienzo las montañas eran montañas y los ríos eran ríos, luego las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Al final, en el sentido de, después de la comprensión, de la iluminación, del aclararse de las cosas, las montañas volvieron a ser montañas y los ríos ríos. Entonces, da la impresión de que hay como un círculo donde uno viene a la vida en un estado de naturaleza que tiene todo ese potencial, y en los niños, cuando están bien, se revela ese potencial. Pero en realidad todavía falta mucho por recorrer, ¿no? Porque uno después va a entrar en el mundo del lenguaje, en el mundo del concepto, en el mundo del juicio. Ya la montaña no va a ser la montaña, va a ser mi historia con las montañas, ¿no? Mi concepto de montaña. Si me caí en una montaña, si hice el amor en la cumbre de una montaña, todo eso va a incidir, ya no va a ser la montaña directamente, ¿no? No va a haber intimidad con la montaña, ya va a ser la mente condicionada. Y lo que buscan estas tradiciones es volver, pero no a un estado de ingenuidad pueril, pero sí a un estado de intimidad. Pero habiendo dado toda la vuelta, ya no es lo mismo. Esa es la sabiduría, ¿no? Ahí ya no hay miedo. Gabriel, a ver si estoy entendiendo. En esta misma contraposición, el camino, digamos, hacia esta transformación y dar la vuelta y conocer todo esto y no sé si la palabra correcta es evitar el sufrimiento. No, no es correcta, perdón que te interrumpa. Ajá, sí. No, porque es inevitable. Por naturaleza, te vas a morir, todo esto que ya hablamos. Se trata de atravesar el sufrimiento, trascender el sufrimiento, elaborar y dejarlo atrás, hasta donde se pueda. Ok. Pero esto precisamente no es como con un fin para ser buenos, sino para ser libres. ¿Es así? Por ejemplo, en la cuestión de las pasiones, y esto con lo que empezamos a hablar de los estoicos, ¿no? Sé que tal vez es como toda una ahí miscelánea, ¿no? De estos conceptos, pero es un poco como también esta conversación. En ese sentido, esta búsqueda, digamos, por la serenidad, por la no perturbación, no implica, o tú dime, o sea, no necesariamente, según yo, como para una especie de ser en un sentido moral, por ejemplo, no ser más virtuosos, sino para ser más libres, o también, o cómo entendemos este camino. Es un tema más que nada lingüístico, porque en la antigüedad, claro que ser virtuosos era el propósito. O sea, si tú lees la literatura, las fuentes primarias de los estoicos y demás, el fin último de la vida es la virtud, ¿no? O sea, la formulación canónica es vivir de acuerdo con la naturaleza, que es idéntico, equivalente diría, a vivir de acuerdo con la razón, el logos, porque el logos es lo que regula la naturaleza, el principio rector de la naturaleza, y los seres humanos tenemos el privilegio de tener participación en ese logos, de tener una racionalidad, de tener conexión consciente, de la autoconciencia. Y eso a su vez es equivalente a vivir de acuerdo con la virtud, la arete, la excelencia, el florecimiento total de las potencias humanas. No tiene que ver con ser buenos en un sentido mojigato, para nada, ¿no? Portarse bien. Tiene que ver con las excelencias del carácter, ¿no? Tiene que ver con ser valientes, templados, fuertes, ecuánimes, pacientes, amorosos, compasivos. Todo eso te diría sí. ¿Cómo se relaciona la libertad con eso? La libertad interior, esta especie de libertad primera y última, ética, individual, pero que se proyecta necesariamente en lo político. No puede no ser político, porque ahí están los otros siempre. ¿Cómo se relaciona la libertad con las virtudes? Porque en el fondo todas esas prácticas justamente son políticas, y lo que se trata de hacer es como esto es más budista realmente, pero no es tan explícito, no es explícito en las fuentes estoicas, pero yo en mi lectura creo que sí se trata de lo mismo, y es que para que tú puedas desarrollar todo tu potencial, lo que hay que hacer es como deshacerse de aquello que lo limita, y lo que lo limita es, de acuerdo con el budismo, una ilusión raíz, que es la ilusión del yo, del ego. No es vanidad, no es como de qué guapo soy, no es eso. Eso sería una especie de derivación un poco secundaria. Es la idea de que hay algo esencial mío, que es independiente de todo lo demás y que permanece.
a través de los cambios. Y la metafísica occidental ha pensado un poco de esa manera, sustancia-accidente. No quiero ponerme muy técnico porque entiendo que no es la idea, pero es como, bueno, hay una gabrielidad, una yutsidad, algo mío que hace que yo sea este que soy a lo largo del tiempo, y aunque ahora tengo canas y arrugas y cuando era chiquito no, y he cambiado evidentemente, algo persiste, hay una esencia, un núcleo duro. Esa es la crítica que le hace el budismo al hinduismo justamente. ¿Y por qué el budismo considera que esto es problemático? Porque hay una idea, y nos estamos metiendo en cuestiones un poco más técnicas, pero son muy asequibles y por eso me parece que vale mucho la pena decirlas. De acuerdo con el budismo, no hay nada que no esté sujeto a las condiciones. Todo es interrelacional. No hay nada independiente. Si me preguntás qué es el árbol, es las condiciones que lo hicieron surgir. Tierra, lombrices, humedad, nutrientes, lluvia, sol. El encuentro de todo, semilla desde luego, que a su vez deriva de otros árboles que tuvieron otras condiciones. Ese encuentro es el árbol. Ese encuentro dio origen al árbol. Y ahora que ese árbol está ahí todavía, esas condiciones siguen activas. Si cambian las condiciones, cambia el árbol. Menos lluvia, cambia el árbol. Más lluvia, cambia el árbol. Menos sol, etc. Tierra con menos nutrientes. Cesan las condiciones, cesa el árbol. El árbol es todo lo no árbol que está confluyendo ahí. Solo es un punto de encuentro. No es independiente. No está separado. Y eso es aplicable a cualquier otra cosa según el budismo. Lo único incondicionado es el nirvana. No vamos a hablar de eso. O sea, no la banda de grunge, maravillosa, sino el estado de la extinción última del sufrimiento, la extinción total del sufrimiento. Eso sería lo único que escapa al mundo de las condiciones. Pero nosotros no escapamos al mundo de las condiciones. Estamos interrelacionados. Entonces, yo creo que tengo un alma esencial, un Atman en el lenguaje antiguo de la India, un yo sólido. Entonces hay algo que está separado, que es independiente de lo demás. Y eso hace que yo esté separado de ti. Tú tengas tu carolinidad, tu romero de novidad, y yo la mía, y estamos separados. Y para el budismo, la comprensión no intelectual, que es lo que estamos haciendo aquí, si no sería muy fácil, sino intuitiva, de esa no separación entre yo y todo lo demás, o refiriéndolo otra vez al niño que juega, esa intimidad con todas las cosas, como decía Dogen, el maestro Zen, esa intimidad con todas las cosas es la libertad, porque ya no hay un yo que sufre. Todo el sufrimiento para el budismo deriva de esto, de ahí sale todo, mío, tuyo, yo más. Ese también sentido de acumulación. El sentido de acumulación surge de ahí surge el miedo, de ahí surge la avidez, de ahí surge la cólera. Entonces, no es una vía fácil, pero hay un fundamento muy interesante ahí. Y la libertad es no estar sujeto al ego. Todos hemos tenido experiencias de ese tipo en algún momento, cuando a veces de manera completamente espontánea, en un increíble atardecer o en la noche mirando las estrellas, donde percibimos algo inmenso, inmenso, y nuestro yo se hace tan chiquitito por un momento que no nos jode. No es como de yo y qué pensarán. Es wow. Yo con todo. Con todo. Heme aquí con todo. A veces a través de ciertas medicinas ancestrales, ¿no? A través de prácticas, ni que hablar. Lo más recomendable son prácticas que proporcionen también una contención y un camino. La meditación, en el sentido del budismo, las prácticas estoicas de escritura, las contemplaciones antiguas, ¿no? De los astros y demás, ¿no? La contemplación estética es una vía regia para eso. El arte es una vía regia para eso. Si tú escribís con gran inspiración, tu yo no te molesta en ese momento. Tú estás siendo escrito. Si tú tocas música y estás tocando el violín en una improvisación magnífica, estás en un estado expansivo de conciencia. No hay miedo a hoy, ¿no? Y así con cualquier cosa. Es una cuestión muy psicológica, pero también es una cuestión muy ontológica, pero también es una cuestión muy política, porque la no separación instituye una relación con lo otro, con el otro, con la otredad, donde no hay necesidad de quitarte algo de acumulación. El mundo dinerario, el mundo transaccional, te doy porque me das, toda nuestra estructura económica, política, es un gran error realmente. O sea, que nuestras relaciones transaccionales estén dadas en el quid pro quo.
En esa parte, Gabriel, en contraparte con el ego sería la compasión. La compasión literalmente es como el vivo deseo de que el sufrimiento de otras personas se vea aliviado, ¿no? De aliviar el sufrimiento de otras personas. Ahí hay que cuidarse, ¿no? No de yo voy a aliviar, yo salvaré al mundo, porque ahí no. Entonces, cuando la compasión es muy profunda, cuando realmente viene de una fuente profunda, tu dolor es mi dolor y eso implica que ya no hay tanta separación, ¿ves? Entonces, digamos, la práctica de la compasión, karuna bhavana en el lenguaje antiguo, cultivo de compasión de los antiguos budistas, es una vía para desasirse del ego, porque empiezo a pensar, ¿y por qué no me va a doler el dolor del otro como el mío? ¿Y por qué cuando hay que ir a comer, yo quiero estar primero si los demás también tienen hambre o apetito o lo que sea? Hambre sería un poco dramático, etcétera. Empezar a habituarse a pensar de eso implica una disolución, pero a su vez la disolución del yo genera compasión inmediatamente, porque entre más profunda es esa conciencia de no yoidad, anatta, más compasivo necesariamente uno se vuelve, más amoroso, más me importa tu bien, más me alegra tu bien. Cuando yo digo más me alegra tu bien, quisiera decir que no es que yo, Gabriel, soy un santo y me alegra tu bien de verdad. Lo intento y con éxito irregular, ¿no? Digamos, pero esa es la práctica. Estoy hablando no de mí, solo realmente eso es importante. Estoy hablando de una práctica que busca eso, ¿no? Bueno, pues tenemos más dudas, pero ¿qué les parece si vamos a un corte? Y ya volvemos, todavía pues tenemos un pedacito de charla. Ya regresamos. Ya estamos acá de regreso. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Gabriel, tenemos todavía muchas dudas, pero queremos terminar por lo menos este programa preguntándote qué le dirías a alguien que en este momento, que quizá nos está viendo, tiene un temor constante al futuro, ¿no? Y que no sabe también cómo lidiar con ello. ¿Qué aproximación crees filosófica o del budismo se podría dar? Es complicada la pregunta porque en parte es el estado general. Y además es una cosa tan... digamos, puede haber tantos factores implicados en que alguien que vive con ansiedad y temor. Hoy hay, digamos, índices de ansiedad y depresión altísimos, ¿no? Si tú fuiste una niña o un niño que esperabas mucho con ansias la llegada de tu papá del trabajo, voy a decir un ejemplo, cualquiera, ¿no? Y tu papá llegaba borracho y te golpeaba, solo podés esperar lo peor. Esperar es esperar lo peor, ¿no? Es absolutamente esquemático esto que estoy diciendo, pero quiero decir, ahí hay una cuestión biográfica, traumática. Otras personas capaz que viven pegados a YouTube mirando las últimas noticias de si Putin, de si Netanyahu, de si... Nosotros. Pues eso te va a meter en un estado bastante depresivo y ansiolítico. Yo quisiera decir esto, justo sobre eso. Yo he estado un poco enganchado con eso, porque es tan fuerte la magnitud de lo que está pasando. O sea, siempre, a pesar que yo trabajé en periodismo un tiempo, una vez que me aparté de eso, siempre tuve esta idea de leer las noticias es una pérdida de tiempo. Hay mucho más aprendizaje en leer a Dostoyevsky, de destinar tiempo de lectura a otra cosa. Eso no sirve de nada, eso mañana está en la papelera. Todo esto son como los miles de rostros de
de samsara, ¿no? Del mundo de las formas, del mundo de los cambios, del mundo del dolor también. Entonces siempre eso, pero por alguna razón esto fue como de, ¡ah! ¿Cómo? Y empezó esta guerra y ya yo me di cuenta, siendo una persona que tengo bastante práctica en desasirme y en tengo espacios de refugio hacia mí mismo enormes, y realmente tengo eso. Me sorprendí estando todos los días un rato ahí, no hasta las 4 de la mañana, pero sí mirando videos de YouTube y qué dice esto y qué dice este geopolítico y este y el otro y no sé cuánto y qué va a pasar. Y en un momento, hablando con mi hijo me dijo, qué deprimente, ¿no? Mi hijo menor tiene 14 años, ¿no? Yo dije, wow, estuve mal quizá en hablar de esto con él, porque para el pobrecito, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, más o menos de su edad, que también estaba la tensión nuclear en ese momento. Me acuerdo de una película que se llamaba El día después, que era la bomba atómica se desataba y veías así los cuerpitos todos radiactivos, se veían los esqueletitos negros y todo. Y claro que fue deprimente para mí. Y me sorprendí de muy mal humor esos días. Y muy pensando, este mundo es una verdadera porquería, ¿no? Y no sé cómo yo hacer para un poco todas estas ideas y toda esta práctica de 25 años de budismo. Y sin embargo, y llegué a la conclusión de que no hay que ver eso. No hay que dedicarle, no quiero hablar en contra de su programa, puede haber programas interesantes, ¿no? Quizás esto es políticamente muy incorrecto, es así, lo siento, pero no hay que estar obsesionado con eso, ¿no? Y pensé, si viene el invierno nuclear, que me agarre andando en bici en Coyoacán silbando un tango, ¿no? Y que ahí me venga y me rostice sobre la bici. No quiero enterarme, no quiero saber. Yo no voy a modificar sustancialmente mi acción política, que es micropolítica, porque yo no soy un hombre de gran influencia en gran rango, pero voy a seguir intentando, por lo menos, abstenerme de hacer el mal en la medida de mis posibilidades y tratar de beneficiar a la comunidad que me rodea, y mi trabajo tiene que ver con eso, toda mi vida tiene que ver con eso, y eso es lo que voy a hacer, haya o no invierno nuclear, ¿ves? Entonces creo que hay que hacer dieta de esas cosas, y eso genera mucha ansiedad, mucha depresión. Bueno, después es tan amplia la pregunta, puede haber tantos factores implicados, pero creo que una buena dieta de eso es importante. Y lo otro que me parece importante y que escasea es que las personas puedan tener verdaderamente ocio, no entretenimiento. Ocio. Es una confusión, son como falsos amigos, ¿no? Parece que es lo mismo. El ocio hoy tiene mala prensa. Se dice despectivamente, esto es ocioso, ¿no? Porque es inútil. Y en realidad, por ser inútil es que es valioso. No sirve a la utilidad. No es algo que tiene que ser útil. Todas las cosas hermosas de la vida son inútiles. Cuando uno escribe un poema es inútil. Bueno, puede tener la utilidad de querer conquistar o seducir a alguien, pero digamos, la poesía es inútil, el arte es inútil, la filosofía en algún sentido es inútil. En otros sentidos son utilísimas todas estas cosas, desde luego, pero no sirven un poco al imperio de la utilidad, que es el que nos gobierna hoy. Utilidad, productividad, rendimiento, etc. Entonces, esta confusión donde, bueno, me doy un espacio para entretenerme, ¿no? Tenerme en un entre dos momentos de productividad, trabajo, etc. Eso es, no sé, ver una serie, ver videos, etc. Eso no es ocio. Ocio es fundar un espacio libérrimo, fundar un espacio de cultivo de sí, de autoexamen. Una persona como la que tú dijiste en esta pregunta, primero tendría que decir, caray, todo el tiempo tengo temor del futuro. Para eso hay que observarse, hay que tener el espacio para hacerlo. Y mucha gente no tiene ese espacio. Y ese espacio puede ser muchas cosas, puede ser dar un paseo en el bosque o en un parque, puede ser escribir un diario. No tiene que ser el diario estilo estoicos, recordatorios. Un diario, abrirse, qué me está pasando, cómo me siento. Escuchar música, pero de un modo consciente. No sé, hay muchas posibilidades de generar un espacio a solas o con otros, otras, pero también a solas, es fundamental eso. Un espacio de realmente donde ahora nada de lo de afuera me va a perturbar, hasta donde soy capaz, por lo tanto tampoco el futuro. Por lo tanto ahora no me voy a preocupar, voy a estar aquí conmigo. El cuerpo es muy importante en eso. El cuerpo es muy importante en eso. Un espacio de conexión con el cuerpo, bailar, yo qué sé. No hacer gimnasia, no se trata de eso. Eso también está bueno y es muy importante.
Pero es otra cosa, es conciencia del cuerpo. Conciencia de cómo me siento, me duele algo, ¿por qué investigarlo? Me duele el cuerpo porque el cuerpo nos dice cosas también. Entonces, todo eso, ¿no? Espacios, y eventualmente son espacios muy gozosos, pero no son espacios muy alentados, ¿verdad? O sea, tengo la impresión de que son espacios como de que la gente no tiene esos espacios, o porque están muy, muy en la acumulación, o porque realmente está en un estado de necesidad enorme, pero la necesidad a menudo es falsa, no hay necesidad de... Un paciente mío me decía el otro día, no me gusta la palabra paciente, una persona a la que acompaño, pues el paciente es el que padece, pero ¿quién no padece? ¿Acaso yo no padezco también? Me decía, es que Gabriel, yo en la noche quiero pendejear, necesito pendejear. Puede ser, pero esa hace 10, 15 años, cuando yo era joven, no era una necesidad pendejear, mirando videos. Había otras posibilidades y hay otras posibilidades. Y no estoy diciendo, oh, nuestro tiempo fue mejor, musicalmente sin duda, pero, pero digamos, no sé, o sea, hay que desmontar muchas falsas necesidades e instituir como una necesidad ese tipo de espacios de intimidad con uno mismo. Perdón, te había cortado. Sí, que tal vez también, ¿no crees que tememos a tener ese espacio? Muy buena observación. Por ejemplo, lo pienso igual, ¿no? En las redes sociales, es como, ¿qué hago? Bueno, pues esto. Por ejemplo, pienso el éxito también de TikTok, ¿no? Lo inmediato que es y de verdad, pues te dejas ir, pues, mucho tiempo, o todas estas cuestiones como tan inmediatas que precisamente hacen que no tengamos este espacio. Tal vez porque también le tememos, ¿no? Como que tememos al temor de confrontarnos. Por supuesto, definitivamente. Claro, hay mucha resistencia. Claro, para que una persona se anime a tomar un proceso terapéutico o meditar seriamente o meterse en una práctica de algún tipo, sí, o sea, tiene que superar una barrera de temor, ¿no? Para escribir hay que superar una barrera de temor. Para escribir libremente, decir, a ver, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Da mucho miedo, hay mucha resistencia, sin duda. Sí. Gabriel, pues mira, nos dejaste con muchas dudas. Creo que eso es bueno también. Depende qué tipo de duda. En el Zen se habla de la gran duda, ¿no? O sea, como de dos tipos de duda. En el budismo hay como dos tipos de duda. Perdón que te corté, pero es que justamente es interesante eso, ¿no? Hay una duda que forma parte de algo que se conoce como los 5 obstáculos, ¿no? Cuando uno se sienta a meditar, hay canónicamente 5 obstáculos, según el budismo Theravada, el budismo antiguo. No sé si los voy a recordar exactamente todos, ¿no? Uno es la agitación, no poder como encontrar posición, agitación del cuerpo, agitación de la mente. Otro es como somnolesencia. Otro es deseo de experiencias, deseo de pirotecnia. No diría el budismo antiguo pirotecnia, ¿no? Es una palabra un poco adaptada, ¿no? Como de, a ver, me voy a iluminar y voy a ver luces de colores y no sé qué. Deseo de experiencias, dicen ellos, ¿no? Avidez de experiencias. Hay una cuarta que no recuerdo cuál es. Y una es la duda de, ¿qué hago acá sentado perdiendo el tiempo? Y eso pasa mucho en los retiros largos, de silencio, largos. A veces ni tan largos, de 3 días, se medita varias horas al día, o de 10 días, que se meditan muchas horas al día. Tú estás ahí, te duele la espalda como nunca te dolió en tu vida, y no sabes ya qué hacer ni a dónde ir, y decís, ¿qué estoy haciendo acá? Yo podría estar en mi casa, escuchando música, escribiendo, haciendo algo interesante. Entonces, esa es una duda que es un obstáculo, es como una trampita de que te está queriendo sabotear para que ya no lo hagas. Pero luego está la otra duda, que es la duda fecunda, ¿no? En el Zen se le llama la gran duda, de ahí la duda última. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde está Dios si uno es teísta? ¿En casa? ¿O en donde sea? Esas son dudas últimas. Lo que sea, ¿no? Entonces, es interesante porque duda como pregunta que abre cuestiones e invita a profundizar es una cosa. Duda que lo único que hace es como, sí, pero no. Estoy, pero no estoy. La llamo, pero no la llamo. Voy, pero no voy. Should I stay or should I go? Esas son infecundas. Pero si esto abrió preguntas en ese otro sentido, está bien, ¿no? Sí, creo ojalá. Que en ese último sentido, y ojalá nos permitas pues seguir preguntándote cosas, porque como te decía hace ratito, creo que de cada una de las cosas que platicamos hay mucho que podríamos profundizar, y seguramente pues también de interés para nuestra audiencia. Gabriel, finalmente,
¿Nos puedes recomendar alguna lectura, ¿no? De pronto estos temas pensamos, creo que como una visión general de decir, no, pues es que acercarse a la filosofía es solamente para ciertas personas, ¿no? Está muy complicado, puede ser en algún término académico, pero ¿nos puedes recomendar alguna lectura para nuestra audiencia que le interesó el tema y que quisiera como dar así una aproximación a esto que estuvimos hablando hoy? De acuerdo. Bueno, de filosofía antigua hay tantas cosas hermosas. Yo diría que es mejor leer fuentes directas, leer directamente a... Ahí hay que tener un poco de cuidado con las traducciones. Y bueno, todas estas obras que mencionábamos que en la pandemia se volvieron muy populares, esas son buenas lecturas para entrar por lo menos en esas escuelas, ¿no? Ya después, quien se apasiona mucho puede irse con Aristóteles, Platón, etcétera, pero pienso que las meditaciones de Marco Aurelio, que además fue emperador de Roma, es de esos raros casos donde un emperador además es filósofo, o un filósofo además es emperador. Las llamadas meditaciones es un nombre comercial, ¿no? El título original era Para mí mismo, es un escrito íntimo. Ese es un muy buen punto de inicio. Quizá cualquier cosa de Séneca, porque Séneca sí era un escritor profesional y fue muy exitoso en vida, y sus obras se leyeron muchísimo mientras él estaba vivo, porque él escribía, a diferencia de Marco Aurelio que escribía para él, y eso es precioso, él sí escribía para difundir esta filosofía, era como un afán proselitista, digamos. Cualquier cosa de Séneca, sus diálogos, sus consolaciones. Una obra muy famosa y muy hermosa es Epístolas Morales a Lucilio, donde él le escribe a un amigo llamado Lucilio, y este Lucilio plantea consultas realmente como si fuera a ir a terapia, pero epistolarmente, ¿no? De males que aquejan su alma, vamos a decir, o su mente, y Séneca contesta, ¿no? Ahí solo aparecen las respuestas de Séneca y un poco parafraseadas las consultas de Lucilio. Esas son lecturas muy recomendables, muy amenas, dan mucha fuerza, se pueden entender si tienen un buen aparato crítico, las cosas oscuras que puedan haber, conceptos oscuros. Entonces ahí hay que buscar buenas traducciones, ¿no? Y de budismo creo que un texto así como muy noble para empezar es el Dhammapada. Hay una traducción preciosa de un poeta mexicano, creo, Alberto Blanco, y sí, está escrito en verso, es una belleza, es precioso el Dhammapada. Eso creo que son buenos libros para iniciar. Ok, perfecto. ¿Y hay algún medio donde puedan seguir tu trabajo, conocer también cómo...? Pues yo tengo un sitio web, no lo tengo muy últimamente, no le doy mucha difusión, no tengo muchas ganas de dedicarme a difundir, pero el sitio web expresa un poco lo que he hecho bastante tiempo, quizá no lo más reciente. El sitio se llama auto-escritura.com. Quizá ustedes pueden poner una plaquetita. Y si alguien quiere comunicarse conmigo para un proceso de acompañamiento, también podemos dar mi WhatsApp, que es 55 51 58 88 83. Ok. Ahí lo dejaremos también por aquí, se verá, seguramente. Muchísimas gracias. Gabriel, pues te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo. De verdad, esta explicación, también esta claridad, y pues ojalá nos permitas continuar conversando, iniciar la conversación. Al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y gracias a todas y todos ustedes por sintonizarnos. Escríbanos, por favor, qué es lo que piensan, cuáles son sus dudas. Iniciemos juntas y juntos esta conversación. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye.